Qué bueno que continúan con nosotros, así es. Y hablando de preguntas, pues ya tenemos nuestra trivia que quisiera repetir para que sigan llamándonos al 2020-8865 y participen con nosotros. En unos momentos estará apareciendo en pantalla, pero si no, se las leo. ¿Cuál es la expresión correcta? Y bien, una opción era tú forzas la puerta, otra opción tú fuerzas la puerta, o las dos pueden ser correctas. Arturo Ortega ya está en el estudio para que más adelante nos explique cuál sería la opción correcta. Así es, y aprovechando, le recordamos que tenemos dos pases sencillos, bueno, un pase sencillo para el evento que tenemos el día de hoy en el Centro Cultural Barrio Antiguo, para el evento de gala. Que vamos a tener a José Luis aquí con nosotros explicándonos de este evento de poesía, de música y demás. Un pase para el día de hoy y uno para el día de mañana sábado. Entonces, aprovechando que tenemos esta tibia, comuníquese con nosotros al 2020-8865 y ya tenemos a nuestro gran amigo Arturo Ortega aquí en el estudio, Cristi. Así es, y el día de hoy vamos a hablar del origen de la palabra gringo, gabacho y gachupín. No sé por qué hay una frase que dice por ahí, pobre de México, tan lejos de Dios, pero tan cerca de los gringos. ¿Por qué será, Arturo? Bienvenido a la otra tarde. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, empezaríamos con la pregunta, ¿de dónde viene la palabra gringo? Hay creencias, hay leyendas, hay cosas que se dicen aquí y se dicen allá, pero que no tienen base. Una que es muy común es cuando dicen, pues es que a mí me dijeron que la palabra gringo nació cuando en aquella guerra que hubo de México contra Estados Unidos. Guerra triste para México porque creo que nos costó como la mitad del territorio. Nada más. A lo mejor por eso la frase de pobre de México, sí, tan lejos de Dios, tan cerca de los gringos. Bueno, aparte de otros males que en la historia se han registrado. Bueno, dicen que en esta guerra, los que aseguran que es cierta esta versión, que los soldados americanos traían un uniforme verde, y que entonces los mexicanos salían a las calles y les decían gringo, gringo, donde el green es verde, ¿verdad? Sí. Verde, váyanse. Y que de ahí quedó decirles gringo. No es cierto. O sea, si alguna vez se las contaron, está bien como chiste. No es por ahí. No es por ahí, porque también hay otra de la misma guerra, dice, no fue por eso, fue porque los soldados americanos venían, les gustaba mucho cantar una cancioncita que más o menos decía green grow the lilacs, o sea, como verdes crecen los lilas, cosa que también se oye muy infantil, ¿no? Pero y de ese green grow, tanto lo cantaban que los mexicanos les pusieron el apodo de los green grows, pero luego quedó en gringos. Bueno, tampoco es cierto. No, la palabra gringo hay que buscarla en España en su origen. ¿Por qué? Pues es muy simple. La historia, digamos, si se va uno buscando, hay un diccionario que se publicó en 1787, un padre que se llamó Esteban Terreros y Pando, un diccionario completo y existe y está documentado, donde él ya registra la palabra gringo. Fíjate, 1787. La guerra con Estados Unidos fue hasta 1843, o sea, estás hablando muchos años antes. Y él ahí ya pone la palabra gringo y la define más o menos diciendo que que en España le llaman así a los personajes extranjeros, que por su acento raro, algo así menciona él, se batalla para entenderles. Entonces, ¿quiénes eran los gringos? Los extranjeros de hablar extraño. Muy típico que se lo decían a los ingleses y a los irlandeses. Entonces, pero ¿de dónde sale la palabra gringo? Entonces, ¿verdad? Pero, ok, ya vimos que no nació en México. Bueno, si nos vamos rastreando la palabra, en realidad encontramos con ciertas bases que la palabra gringo se deriva de griego. Era muy común, había muchas frases que decían, no, esto está en griego, como ahora decimos, está en chino, ¿verdad? Cuando algo no lo entiendes. Entonces, que algo estaba en griego es que no lo entendías bien. Entonces, el griego era el personaje de hablar extraño por excelencia, vamos a llamarlo así. Inclusive hay la palabra greguería, que se usa para referirse a donde mucha gente habla al mismo tiempo y no se entiende nada. Entonces, de ese griego se distorsiona a griego y luego a gringo. Entonces, en ese caminito nace la palabra gringo en España, brinca el charco, nos llega por acá, y ahí está medio latente, medio dormida la palabra,
y despierta fuerte cuando nos invaden los americanos, porque entonces son a los que oíamos que hablaban raro. Entonces, esos eran los gringos. O sea, se genera antes del intento de invasión aquí. Sí, mucho antes. Y en España, ¿verdad? No aquí en México. Okay. Entonces, cuando llega la guerra, en la memoria popular estaba por ahí la palabra, llegan unos soldados de hablar extraño y les empiezan a decir gringos, como en España le decían a los irlandeses y a los ingleses. Y quizás sí coincidía con que estaban vestidos de verdes y que querían que se fueran, pero el origen de la palabra no fue ahí. No, para nada. Es que es cuestión de una lógica muy simple. Si la guerra es en 1843 y la palabra ya la encuentras en 1787, es imposible que haya nacido aquí. Por lo tanto, se descarta cualquier hipótesis que tenga que ver con la guerra con Estados Unidos. Muy bien. Y la palabra gachupín, que también la traes aquí en gachupín es una palabra que nace en tiempos de la colonia para nombrar a los españoles. Pero no a todos, fíjate, hay refranes de la época colonial que nos dan una muy buena pista. Fíjate, hay uno que dice, al español, puerta franca, al gachupín, pon la tranca. Y hay otro que dice, de español a gachupín, hay un abismo sin fin. O sea que no era lo mismo. El español normal lo considera una persona educada, mientras que el gachupín era un español, pero haz de cuenta de lo peor, ¿no? Se das cuenta, los que venían con, digamos, con una baja cultura y con, digamos, agresivos, o sea, digamos, un personaje que no era de confianza, pues. Que en la época de la independencia, por ahí se mencionaba que era parte de los gritos que se le daban a los españoles, ¿no? Sí. Es que pasó que después, ya cuando los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en México, empiezan la lucha contra España, agarraron parejo y le empezaron a decir gachupines, ahora sí, a todos los españoles, pero en origen sí diferenciaban. Y gachupín, otra vez palabra española, que nace de cachopín, que era un apellido de un grupo humano allá de España que se querían muy nobles, pero en realidad no lo eran tanto, y allá los agarraban así como irónicamente, decían, muy cachopín, ¿verdad? O sea, como diciendo muy noble, pero no lo eres. Entonces quedó la palabra cachopín para el que pretendía ser mucho y no lo era, pero aquí la distorsionamos a gachupín. Y la palabra de gabacho sí hace un poco de referencia a los gringos todavía. Todavía, pues aquí decimos, mira, me traje un pantalón gabacho, o sea, quiere decir que lo compraste en Estados Unidos. Una mercancía gabacha, es algo parecido a gringo. Pero otra vez, la palabra hay que buscarla en España porque los gabachos originales eran los franceses. Ellos le decían gabachos a los franceses que iban a España a buscar chamba, porque en ese rumbo de Francia estaba muy triste la cosa. Y ellos, gabach en francés quiere decir gargantudo, porque esa zona de donde venían esos personajes, según se documenta, tenían en la dieta falta de yodo y eso les producía una enfermedad que se llama bocio. O sea, la garganta se les desarrollaba mucho. Exacto. Entonces a esa gente que vivía ahí le decían los gargantudos, pero en francés gabach. Y esos se iban a España y allí les decían gabachos. Y los veían así como inmigrantes, pues, que venían, ahí buscaban trabajitos así, pero pues ahí sacaban su dinerito y luego se iban y venían. Y entonces acá cuando llegan los franceses a México, yo creo que nos acordamos de, no nosotros, sino los españoles viejos, de que se les decía gabachos, y otra vez esa palabrita queda en la memoria y la reviven para ahora pasársela a los gringos, a los americanos, por la misma circunstancia, que no hablaban lo mismo que tú. Claro. Y nada más, antes de concluir, ¿la palabra gringo pudiera ser despectiva o no? También es algo confuso. Yo creo que no, porque gringo simplemente es no te entiendo, o sea, hablas raro, ¿verdad? Okay. Hasta ahí. Gabacho sí era despectivo, porque haz de cuenta que era decir como nacen los gargantudos, ¿no? Es un detalle físico al que le das un calificativo. Y gachupín también es despectivo porque te estás refiriendo irónicamente a alguien al que no le reconoces ninguna cultura ni ninguna característica de fiar, ¿verdad? Entonces va variando, las palabras se van acomodando y así quedaron acomodadas en nuestro idioma. Fíjate, yo creo que se rompe con un mito que muchos teníamos, que era que estas palabras en particular se habían gestado aquí en nuestro país y que las habíamos gestado precisamente para hacer una diferencia con Estados Unidos o con España en algún momento, pero no es así. Entonces vienen de origen prácticamente desde España. Sí, se puede demostrar, porque también si tú buscas en la red el origen de gachupín, hay muchos que dicen que viene del náhuatl,
Catsopini, que significa hombre con espuelas, que los indígenas veían a los españoles montados en caballo con espuelas y Catsopín. Pero no es cierto, o sea, o sea, ya cuando te metes a la historia, a seguir hilo por hilo, te das cuenta que no se sostiene, ¿verdad? Entonces, lo podemos decir con toda seguridad lo que estamos afirmando, ¿no? Bueno, y en cuanto a la pregunta de la trivia, que también crea algo de confusión. Ahí la tenemos, mira, dice, ¿cuál es la expresión correcta? Opción A, tú forzas la puerta, así con Z. Opción B, tú fuerzas la puerta. Y opción C, las dos formas son correctas. Aquí platicábamos, Arturo, que posiblemente la que más utilizamos o la que hemos escuchado más es la opción A. Sin embargo, bueno, yo creo que esta viene, es uno de los verbos que comentabas tú la vez pasada que a veces utilizamos mal. Esa es una teoría mía, pero ya nos dirás tú la respuesta. Sí, mira, hay tendencia a veces a equivocarnos un poquito con las conjugaciones cuando a veces nos saca de base, porque forzar es el verbo. Entonces yo diría, pues forzar, pues yo forzo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, mira, yo este tipo de verbos, si lo relacionan con otro verbo que usamos más, por ejemplo, el verbo torcer. El verbo es torcer, pero ¿cómo dices? Tuerzo. Yo tuerzo, ¿te fijas cómo metemos la UE? Es el mismo fenómeno. Entonces, si tienes dudas cómo conjugar forzar, acuérdate de torcer y es lo mismo. Sí, está bien. ¿Verdad? Entonces quiere decir que ahí dice tú, ¿cómo dirías? ¿Tú tuerces o tú torces? Tú tuerces. Así es. Entonces es tú fuerzas la puerta. Esa es la forma correcta. Entonces, haciendo relación con ese verbo, sí, claro, nos quitamos de dudas, ¿no? Fíjate. Y eso que yo pensaría que es la A, porque es la que se más usa mucho, se oye mucho, pero escuchamos. Pues qué bueno que nos sacas de duda, Arturo. Muchas gracias por haber estado. Hombre, es un gusto. Nos vemos la próxima semana y el horizonte ahí, voy a escribir algo el domingo. ¿El domingo? No, editoriales. Y te vamos a escuchar también en radio un rato sí, más. en el programa ya me cayó el 20 al ratito, de 4 a 5 por el AM de Radio Nuevo León. Muy bien. Ya me cayó al 20 y tenemos que ir a una pausa, Raúl. Regresamos, 2020-8865. Tenemos boletos para el teatro. Regresamos.